Pues nada, bienvenido Jorge Herrer y bienvenidos a los que nos estáis escuchando en este momento en directo o los que veáis esta grabación en diferido. Yo soy Iker Puente, el director del Instituto Transpersonal Integrativo y estamos aquí desde la Ciudad del Vaticano, pues transmitiendo esta serie de entrevistas, este simposium que finalmente hemos decidido llamar de simposium online sobre psicología, espiritualidad y experiencias espirituales místicas. Y entonces hoy tenemos con nosotros a Jorge Ferrer, el doctor Jorge Ferrer, que es un gran experto en todos estos temas. Entonces, gracias Jorge por estar con nosotros. ¿Desde dónde te conectas? Pues estoy aquí en Ibiza. Estoy en Ah, qué Ibiza en bien, qué España. bien. Muy bien, muy bien. Pues lo Muchas primero de gracias todo, por si la quieres explicarnos invitación. un poco tu trayectoria, tu background, cómo llegaste a interesarte por estos temas, Ujú. la Bueno, psicología, la espiritualidad, el misticismo. sí, yo creo que mi interés o mi predisposición hacia la mística está conectado de entrada ya un poquito con las circunstancias de mi nacimiento. Yo nací con el cordón umbilical alrededor del cuello y después, cuando mi madre Ujú, me tuvo en sus brazos, los doctores se habían ido, notó que mi cabeza se ponía azul. Tuve anoxia, tuvieron que revivirme, tuve una especie de casi muerte clínica y me tuvieron que revivir con oxígeno, ¿no? Entonces yo creo que esto creó una especie de grabación a nivel inconsciente, ¿no? Sobre esta idea mística del segundo nacimiento, ¿no? William James decía de que los místicos eran los que buscaban un segundo nacimiento, ¿no? Entonces yo creo que tuve una especie de segundo nacimiento al nacer, lo que creo que había una predisposición hacia la mística, ¿no? Después, hacia los 8 o 9 años en el colegio, entraba en algunos estados como de trance en la escuela, en el que todo desaparecía de mi campo visual, era todo luz y yo me encontraba en un lugar de bienestar increíble, de mucha, no sé, trance de luz. Y los ujú, profesores, los niños me despertaban y yo lloraba porque salía de un lugar muy bonito, ¿no? Pero no entendía nada. A las 2 o 3 veces me llevaron al psicólogo del colegio pensando que quizás había un problema de epilepsia, no lo era, y se quedó como una anécdota. ujú, Y después, más adelante también, pues también tuve experiencias fuera del cuerpo, todas estas cosas. Todo esto es lo que, parte de lo que me llevó al interés por la psicología, ¿no? Aparte también de la conciencia de neuras que ya tenía y tal, digo, pues quiero sanación y quiero comprensión de esos estados, ¿no? Y al llegar a la ujú, psicología pues, tradicional, ¿no? Académica de la Barcelona de los años 80 y pico, ¿no? Pues claro, una psicología postamente conductual, neurocientífica, ujú, que si acaso patologizaba esos estados más que darles una ujú, comprensión más holística o más espiritual, ¿no? Entonces, al segundo año de carrera me puse un estudio autodidacta completo para encontrar otras fuentes. Ahí empecé a leer sobre Zen, sobre mística y al final llegué a la psicología transpersonal, que es ujú, donde luego vamos a hablar de ella, creo, donde encontré una psicología que realmente pues, respondía a estas cuestiones de otra manera. ujú, ujú. Pues ya que has mencionado esta palabra, para introducir un poco a quienes no conozcan qué es la psicología transpersonal, si la quieres definir y luego seguimos un poco con tu trayectoria, cómo después seguiste tu trayectoria, pero ¿cómo definirías la psicología transpersonal? Bueno, para mí la psicología transpersonal es una psicología de la persona completa, no solo como organismo biopsicosocial, sino como organismo biopsicosocial espiritual, ¿no? Por un lado, ¿no? Y después también como siguiendo el trabajo de Abraham Maslow, que fue uno de los fundadores, ¿no? Es una psicología que mira a los estadios superiores del desarrollo humano, ¿no? En lugar de mirar a la patología, ¿no? Y después, finalmente, también diría que es una psicología transformadora, ¿no? No es una psicología solo de comprendernos o de sanar, sino de transformarnos completamente, ¿no? También diría que es el estudio académico, científico y hermenéutico de la espiritualidad, de la mística, y también el estudio espiritual místico de la psicología humana, ¿no? Sería Ajá. un poquito como lo entendería todo esto. No sé si quieres también Ujú. que creo que... Claro, eh, ahí sería un poco que- también clarificar, porque hay mucha confusión justamente cuando se habla de espiritualidad. A veces hay personas que directamente entienden religión, ¿no? Que es la institución, pero la espiritualidad es otra cosa, y también la diferencia entre religión, espiritualidad y espiritualidad y misticismo. Si puedes un poco sí. definir las tres, ¿cómo sería una Bueno. definición así aclaratoria? Sí. Bueno, a ver, yo lo que diría, a ver, la espiritualidad
Es un término como espiritualidad que empezó a usarse en el siglo XVI-XVII. Los trabajos de Philip Sheldrake nos han documentado, nos han enseñado, ¿no? Ujú, ujú, Anteriormente estaba esta dualidad entre el espíritu y la materia, el espíritu y la carne, ¿no? Que creó este ujú, dualismo, ¿no? También, ¿no? Entre toda la cultura occidental, ¿no? De que lo espiritual es algo alejado a la carne, a la sexualidad, todo esto, ¿no? Pero no era así en ujú, el antiguo cristianismo, ¿no? San Pablo, por ejemplo, la distinción entre carne y espíritu eran perspectivas vivenciales, la perspectiva desde el ego y la perspectiva ujú, desde el alma o desde algo más elevado, ¿no? Entonces la ujú, espiritualidad yo definiría o la comprendería como un proceso gradual en el que poco a poco nos vamos liberando de capas de egocentrismo, de egoísmo, de estar ujú, centrados en nosotros ujú, mismos para abrirnos más y más, rendirnos más y más a ese misterio, ¿no? Del cual todo procede, ¿no? Y alinearnos con ese misterio, ¿no? Y la mística o el misticismo es algo distinto, ¿no? La mística también tiene una historia en la tradición neoplatónica cristiana, ¿no? Desde los misterios eleusianos, ¿no? En el que el místico significaba cerrar la boca o cerrar los ojos, que era como el secretismo de esos rituales, ¿no? Pero después ya en el cristianismo adoptó distintos significados, ¿no? Un significado alegórico bíblico, ¿no? Que eran los significados escondidos en la Biblia, místicos, ¿no? Los pasajes bíblicos tenían significados místicos, como escondidos, que una lectura primordial, así de entrada, no podía entenderlos, ¿no? Y después tuvo una lectura sacramental de la mística, ¿no? Se hablaba de los misterios, de lo místico de los sacramentos cristianos, la Eucaristía, la unión con el cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo, ¿no? La entrada de Dios, ¿no? En el bautismo, en el ser humano y la liberación del pecado original, que es una invención obviamente ujú, también de la Iglesia que no tiene nada que ver con las enseñanzas originales del cristianismo, ¿vale? ajá, Pero no es hasta el siglo V, o VI, con Dionisios Areopagita, que se le conoce el padre del misticismo, ¿no? Que empieza a hablar de unión mística con Dios, ¿no? Y, no es- ok, ok, y todo el sistema medieval y hasta en los siglos después 12, 13, 14, 15, 16, empezamos a escuchar pues la comprensión de la mística que tenemos hoy en día, ¿no? Como una ujú, experiencia subjetiva, ¿ah? De ajá, Dios, del cristianismo, o como una experiencia personal de las ajá, realidades últimas, y además siempre se ha enfatizado que es una experiencia inmediata, directa, ¿no? Esto es lo que caracteriza la mística en ajá, contraste con lo ajá, espiritual, ¿no? Y lo último que diría al respecto, que es importante, es que ajá, aunque la mística hoy la hablamos como un fenómeno transcultural universal, en realidad tampoco lo es. ajá, Muchas tradiciones ok, resisten el término místico, ¿no? Como el Zen. ok, De Suzuki decía, el Zen no tiene nada de místico, ¿no? Es levantar la mano, ajá, es ajá, tomar mi té. Esto no tiene nada ajá, de místico, ¿no? Tradiciones claro, claro, indígenas claro. tampoco hablan de la mística, ¿no? Entonces es O un sea que es un término concepto occidental realmente, originalmente concepto occidental, completamente occidental que después a nivel académico se ha proyectado quizás de una manera un poco universalizado. colonialista a otras tradiciones, ¿no? Aunque también se puede encontrar Ok, muchos paralelos, ¿no? De esos descripciones de contacto directo, ¿no? Con la realidad, o con el misterio último en muchas otras ajá, tradiciones. ujú. Y entonces, luego, en relación a la religión sería como la institución, ¿no? ¿Qué diferencia establecerías entre religión y espiritualidad o entre religión y Claro. misticismo? Normalmente la distinción, las distinciones más comunes es que lo religioso es un fenómeno más institucional, más ¿Vale? comunal, incluso más cognitivo y basado en la dogma y la creencia, mientras que la Ajá, espiritualidad y la mística son fenómenos más personales, más ok, subjetivos, más basados en la experiencia. Esto sería para ajá. resumir mucho, ¿no? Pero también Sí, sí, son sí, sí. generalizaciones, ¿no? Porque hay grupos Sí. místicos muy personales, que también tienen creencias y dogmas, etcétera, ¿no? Pero esa ha sido la construcción occidental de estas distinciones. Ajá, ajá. Bueno, y aquí ya vamos a enlazar con, si quieres explicarnos el resto de tu trayectoria, qué te pasó después de pasar por la Facultad de Psicología y cómo te fuiste luego ya introduciendo más, tanto en, bueno, convertirte en un experto de psicología transpersonal como en el estudio del misticismo, que si quieres un poco brevemente explicarnos tu trayectoria y luego ya entraremos a temas concretos que has ido investigando. Vale, bueno, un poquito, yo lo que diría es que cuando yo llegué en el año 93 a California, yo llegué con un esquema muy universalista, ¿no? Que había aprendido pues de Alan Watts, de Aldous Huxley, de Ken Wilber, ¿no? Y allí me encontré con Ajá,
como a Luego través llegaste a estudiar a una universidad de orientación transpersonal, ¿no? de orientación transpersonal, California Institute of Integral Studies en San Francisco, Vale, esto lo y habías mencionado, sí. había todo un discurso muy universalista, también basado en Sri Aurobindo también y en otros pensadores, ¿no? Y a través de mis estudios de mística comparada, diálogo interreligioso y otras cosas, empecé a sentir de que había algo ahí que no acababa de encajar, ¿no? Ajá, ajá. Él sentía que ese universalismo, por ejemplo, wilberiano, que preponderaba en la psicología transpersonal de los años 90, etcétera, ¿no? Pues que tenía consecuencias problemáticas en el sentido de que muchos terapeutas transpersonales habían internalizado unos estadios paradigmáticos universales del crecimiento o la evolución espiritual para el ser humano Ujú. y que para mí eran bastante ideológicos, porque, por ejemplo, ponían las tradiciones más indígenas como un peldaño bajo de la escalera, Sí. después Ujú. tradiciones más esotéricas un peldaño más allá, las tradiciones teístas como la que estás aquí en el Vaticano, otro peldaño más allá, después tradiciones no duales honestas como las más elevadas, ¿no? Para Elevadas, mí ¿no? esto era algo ideológico y lo problemático es que los terapeutas transpersonales internalizado este tipo de escalas evolutivas y de una manera más o menos explícita, implícita, grosera o sutil, a sus clientes les empujaban a ir en esa dirección o los situaban en esos Ajá, marcos, ¿no? Y esto pensaba claro. que era una en el sentido de que apoyaba la individuación espiritual de cada ser humano, que podía ser Ujú. muy diversa y plural. Entonces, desde Entonces ahí pasamos pues empecé. de una etapa, por un poco por contextualizar, ¿no? De una etapa en la que la psicología no estudiaba estos temas y de hecho los patologizaba, que es lo que mencionabas antes. Luego la psicología transpersonal nace en los 60 y se empieza a desarrollar durante las siguientes décadas, pero se crean unos modelos y unos paradigmas que también, aunque reconocen esa dimensión espiritual y esos niveles o estadios de desarrollo superiores, es como que son propuestas muy incipientes que acaban siendo a veces también muy, digamos, limitadas o con sus sesgos y entonces, entre otros, tú y otros autores empezáis a criticar esos modelos que aunque superan la psicología tradicional, todavía tienen sus limitaciones y desde ahí tú haces una propuesta concreta, ¿no? De cómo se puede reinterpretar la psicología transpersonal y reintroducción de la espiritualidad dentro de la psicología, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Y en relación a lo que estaba comentando, voy a poner los cascos porque hay un ruido aquí de una máquina. Ok. En relación a lo que estaba comentando, ¿se me oye bien? Sí, 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 sí. Muy bien, en relación a lo que estaba comentando, claro, yo empecé a ver un paradigma como mucho más pluralista que Ajá. abrazaba la diversidad, ¿no? De las distintas tradiciones espirituales, distintos estados místicos, sin necesidad de escalonarlos, ponerlos en jerarquías, que también me parecía un pensamiento muy patriarcal, este pensamiento jerárquico que tenía Ajá. también el Occidente, ¿no? Aplicado a la espiritualidad, ¿no? Entonces es como, claro, a mí me gusta la analogía de un árbol, ¿no? Un árbol en el que el tronco es el ser humano, ¿no? Las tres tradiciones y espirituales contemplativas son distintas ramas, ¿no? Del árbol, ¿no? Algunas se pueden interpretar como en la naturaleza, ¿no? Y hay puntos en común entre las tradiciones, pero van en direcciones distintas, ¿no? Pues, por ejemplo, el principio de la presencia de un Dios amoroso, ¿no? En el cristianismo místico, ¿no? La no dualidad con el Brahman, ¿no? Completamente no dualidad en el hinduismo, ¿no? La compasión que emerge el insight, la compenetración codependiente en el budismo, ¿no? Las civilizaciones indígenas son también cosas muy distintas, ¿no? Entonces, claro, desde ahí yo creo que también es importante, ¿no? Pues ver, no sé, cómo a mí siempre me ha llamado reenraizar la espiritualidad en la vida, ¿no? Ajá. Ajá. Como, si tú miramos la vida, por ejemplo, tenemos millones de especies, diversidad que enriquece, ¿no? ¿Por Ajá. qué en las tradiciones espirituales queremos cortar esa diversidad y hacer que todo confluya en uno, ¿no? Ajá. En el mundo natural nos empeñáramos en que todas las especies animales y vegetales se convirtieran en un macroorganismo biológico único. ¡Qué pérdida de Sí, sí. enriquecimiento, ¿no? Yo creo que lo que es valioso tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual es que hay una diversificación tremenda y que haya una integración armoniosa entre todas esas diversidad como nos enseña la madre naturaleza. Ujú. Bueno, y también tenías esta metáfora en tu primer libro, que está publicado a raíz de tu tesis, ¿no? Que se tradujo como espiritualidad participativa en castellano, eh, que es la metáfora de un océano con muchas orillas, ¿no? Sí, bueno, esta metáfora después fue malentendida
pero es una metáfora que yo lo que decía es que si hay un punto en común como aspiración en la mayoría de tradiciones contemplativas, es como una aspiración a ir más allá del egocentrismo, lo que hablaba antes, ¿no? Vencer el egocentrismo para rendirse a este misterio, pero que Ujú. eso se puede conseguir de muchas maneras distintas, Ajá. ¿no? Ujú. Entonces el océano no era un océano como un principio último, como Dios, la Sí, divinidad o sí, sí, Brahman, sí, sí. sino como una transformación transegoica, ¿no? Pero eso también después Ajá. no se acabó de entender y por eso dejé de utilizar la metáfora. Pero lo de las orillas se refiere a que hay, digamos, esa diversidad que has mencionado ahora también, ¿no? Efectivamente, Como las diferentes ramas efectivamente. del árbol. Al océano de la emancipación transegoica se puede llegar a través de muchas orillas o a través de Ajá, muchos ríos, ¿no? ajá. Pero no es un principio Sí, sí, último. no es una filosofía perenne como tú criticas mucho Efectivamente, en tu trabajo, ¿no? Y, efectivamente. y volviendo a tu propuesta, que podríamos entrar en una filosofía perenne, pero nos quedaría mucho tiempo, pero esta otra idea de espiritualidad participativa, ¿la podrías explicar? Bueno, sí, además de esta participación con ese misterio último para co-crear toda esa serie de caminos místicos y espirituales que la historia de la humanidad ha documentado, también tenemos la co-creación con todo lo que somos, ¿no? Muchas espiritualidades han basado en una espiritualidad del chakra del corazón hacia arriba, ¿no? Basado en el cultivo, ¿no? de estados, ¿no? sutiles del corazón, estados de conciencia, pero han reprimido, han subyugado el cuerpo y la sexualidad, ¿no? La espiritualidad Ujú, participativa abraza todo lo que somos, ¿no? Y después también una co-creación interpersonal, ¿no? Interpersonal, ¿no? Afirmar que cualquier desarrollo espiritual tiene que ser relacional, ¿no? ajá, Todas las cualidades que asociamos con lo espiritual, el altruismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La moralidad, no se pueden ujú. desarrollar en el ser humano sin estar en relaciones con otras Sí, sí, bueno, personas. la empatía, la compasión, La ¿no? empatía, la compasión. Entonces, esa dimensión relacional que después también en cantidad de tradiciones, pues la espiritualidad la asociamos con el místico que se va a la caverna, ¿no? Con el meditador, ¿no? Con el que se Algo despierta individual. solo en la playa, Sí, ¿no? sí. Entonces, recuperar esa dimensión relacional que también tiene que ver con lo que tú también comentabas antes en una pregunta que me hiciste antes, ¿no? Esa idea de extender la espiritualidad más allá de lo individual, intrapersonal, Sí, sí, también a lo espacial. Por ejemplo, las tradiciones sí, hablan de lugares sagrados, ¿no? sí, 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 Montañas sagrados, templos sí, sí, sagrados. En el chamanismo, encontrar tu lugar de poder, ¿no? sí, Y sí, sí, también sí, la dimensión comunitaria de la espiritualidad, ¿no? Los sí, sí, apóstoles en el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no? sí, Las sí, visiones compartidas que podemos tener con San Pedro, ¿no? sí, sí, Las experiencias compartidas también los sufís derviches girofantes, ¿no? sí, Cuando sí, sí, bailan todos al unísono y sí, se sí, sí, sí. conectan, rinden su ego a Dios al mismo tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que venías a decir era que las experiencias transpersonales, o esa búsqueda, ese desarrollo se puede producir intrapersonalmente, interpersonalmente, pero también a nivel comunitario y con los espacios físicos Exacto. o energéticos. Y de hecho, ha sido muy interesante estar aquí sabiendo que luego te iba a entrevistar, porque ayer cuando entrevisté a Gonzalo de la Morena, que es este teólogo, como me iba mencionando cosas de la historia del desarrollo del movimiento cristiano, no sé si viste las pequeñas partes que te No he comenté, podido, no he podido. es igual porque si las ves luego lo vas a ver claramente que son espiritualidad participativa, la comunión, ¿no? O sea, ellos se reunían para hacer la comunión, era una comunidad muy reducida, que había un componente emocional muy potente. Bueno, aquí se ve por todas partes, ¿no? Pequeños grupos que se entran en euforia, ¿no? Y esto es un lugar Claro, claro. Claro, sagrado, la que comunión, esta es la parte de lo que está hablamos antes. enterrado, hay un, Te cortas un justamente esto es poco, un ¿eh? ejemplo Sí, de sí, totalmente. sí, es un ejemplo de cómo coexisten aquí la religión institucional, que es toda la parte de religión que jerárquica patriarcal, con la espiritualidad todavía real, viva, de las personas. He encontrado personas que venían de Indonesia, de la América, de todo el mundo Sí, para esto. Y claro, imagínate el hecho de peregrinaje, llegar aquí, que es sí, como ¿no? Es como claro, la Meca, ¿no? Para claro, ellos. claro, Entonces, se vive realmente esa espiritualidad claro, participativa, relacional y con el claro, lugar. O sea, realmente el claro. lugar es como que está muy cargado simbólicamente Claro, también, claro, ¿no? claro, claro. Claro, yo creo también aquí este es un lugar muy especial, ¿no? Y con personas que van allí con una espiritualidad Sí, muy viva, muy conectada con el cristianismo, ¿no? sí, Pero sí. claro,
si pensamos en las masas cristianas, al menos en Occidente, mainstream, no estoy Sí, pensando en los evangélicos pentecostales o los sí, sí, sí. africanos religiosos que son como muy místicos también, ¿no? Pero la Sí, mayoría, claro, esta dimensión mística sacramental se ha perdido, ¿no? Yo cuando era sí, se ha pequeño perdido mucho, sí. iba a la Sagrada Familia con mi padre, nos llevaba ya al servicio, ¿no? Y salía de la iglesia y veía a la gente salir triste. Y yo le decía a mi madre, ¿por qué la gente sale triste? Si esto es la casa de Dios, tendrían que salir felices. ¿Qué les pasa? ¿No? No entendía nada, ¿no? Pero después, por ejemplo, Claro, claro, que en era tu como muy mundo, superficial. cuando te encuentras, por Sí, ejemplo, con una iglesia como la del Santo Daime, ¿no? Por ejemplo, que ha incluido sí, dentro de un contexto sí, cristiano un sacramento enteogénico realmente efectivo, ¿no? Que la gente sí, tiene sí, experiencias místicas, ¿no? Entonces dices, claro, esto es un sacramento enteogénico efectivo, que hay hipótesis, como tú sabes, que los sacramentos antiguos del sí, sí, cristianismo antiguo podían ser sí, enteogénicos sí, también, ¿no? sí, Entonces sí, aquí tanto también los hay misterios de todo Eleusis, el cristianismo un tema antiguo. para el cristianismo Sí, del siglo XXI a revisar y quizás una de sí, las únicas maneras que va a poder sobrevivir realmente cuando tenga actualizarse. sacramentos más efectivos. Sí, justamente estando aquí, estaba investigando, bueno, conocía, que esto lo investigó mucho Giorgio Morini, ¿no? Pues pinturas en iglesias en Francia y otros países que aparentemente parece que hay hongos psicoactivos representados, con lo cual podría ser un indicio que se usaron cuando era todavía un movimiento muy minoritario, ¿no? En el siglo II, siglo III, siglo IV. Luego está también pues toda esta conexión con lo que vamos a empezar a hablar ahora, que es los estudios sobre la experiencia mística con psicodélicos en los 60, que se abrió otra vía. Pero es que hay artículos de este mismo año y del pasado y que empieza a haber un movimiento a raíz del documental de Michael Pollan, de todos los estudios sobre psicología psicodélica, de todo lo que está, digamos, divulgando este conocimiento, que abogan por esto, por reintroducir de alguna manera los psicodélicos dentro del cristianismo. Pues es una pregunta que va a venir dentro de 2 o 3, pero primero, por reencuadrarlo con nuestro campo, que es la psicología transpersonal, justamente otra vía que abre la psicología transpersonal, aparte del estudio de la meditación y otras técnicas, es el estudio de los psicodélicos, la aplicación de los psicodélicos, por un lado, en psicoterapia, pero de repente hacer este estudio en los años 60, el estudio del Viernes Santo, pionero en estudiar el vínculo entre psicodélicos y experiencia mística, ¿no? Que entonces, a Ujú. partir de un estudio sobre el misticismo comparado de un autor, que no recuerdo el nombre, que lo diré, pero desarrollar un cuestionario que se llama el Peak Studies Questionnaire, pues son experiencias cumbres o mística Studies Questionnaire, y ponen a 20 personas en una capilla en Harvard, una tesis dirigida por Timothy Leary y Walter Pankey era el autor, para medir realmente si dar psilocibina en ese contexto podía inducir experiencias místicas, y encontraron que sí. Entonces, supongo que conoces perfectamente este estudio, las personas que Claro, consumían la psilocibina tuvieron esa experiencia mística. No sé si tienes conocimiento de toda la repercusión, porque la tuvo grande sí. en aquella época ese estudio, porque hubo un debate muy grande incluso entre religiosos y la comunidad transpersonal Claro, de aquella época, ¿no? Sobre si esas experiencias místicas eran realmente equivalentes a una experiencia mística de un místico, ¿no? ¿Qué claro, puedes claro, decir al claro. respecto? Bueno, se podría comentar muchas cosas, pero a ver, por razones de brevedad diré lo siguiente. Bueno, ese estudio también ha sido criticado metodológicamente, aunque después se replicó. Sí, Hubieron en la unas John Hopkins. selección con un sesgo de algunas experiencias negativas que no se Sí, alguna reportaron. Por cosa, ejemplo, sí, esto lo Houston Smith, comentaremos con... Sí, el gran estudio sobre las religiones, Houston Smith era uno de los sujetos, como tú bien sí, sabes, ¿no? sí, Entonces, claro, aquí hay varios temas, ¿no? Hay dos temas distintos. Por un lado está el tema de si los psicodélicos o los antiogénicos pueden producir o pueden llevar experiencias místicas indistinguibles a las de los místicos históricos, ¿vale? Y esto es una pregunta. Por otro lado, lo que es una pregunta distinta es, ¿pueden los psicodélicos producir una transformación mística como la de los místicos después de toda una vida practicando la sí, meditación o la sí. contemplación? Son preguntas distintas, ¿no? Entonces, sobre la primera pregunta yo creo que la respuesta está clara. Estudios fenomenológicos, yo creo que han demostrado, más allá de cualquier duda, de que no hay distinciones fenomenológicas entre las experiencias místicas producidas por enteógenos o no enteógenos. Yo a mis estudiantes de mística comparada durante más de 15 años en los seminarios de doctorado en la Universidad de California, que comentábamos antes, les pasaba un quiz, ¿no?
como un quiz, ¿cómo se dice? Un examen Sí, un test, sí, sí, sí. test, ¿no? Y les leía descripciones místicas producidas por enteógenos y descripciones místicas no producidas por enteógenos. Y no había manera de que ningún estudiante pudiera adivinar cuál era cuál, ¿no? Ajá, Y esto ajá. ocurría cada año, ¿no? Entonces eso está bastante claro, ¿no? A pesar de las críticas de algunos teólogos cristianos, que, por ejemplo, Sainer a Huxley diciendo, sí, sí, los psicodélicos pueden producir experiencias monistas, que es de como de unión con el todo, no Sí, dualista, sí, sí, sí. pero no las que da la gracia divina de unión con Dios personal. Pero eso tampoco es cierto. Mucha gente ha tomado psicodélicos y ha tenido experiencias de unión con el Dios personal del Sí, sí, cristianismo, ¿no? O sí, que sí. incluso con Yahvé. Esto por un lado. Lo que no está tan claro, donde está el debate, es que pueden llevar a una transformación mística permanente, ¿no? Yo Sí, creo que sí, aquí hay sí. mucha diversidad de opiniones, ¿no? Yo creo que cada caso es distinto, la preparación es distinta en general. Yo creo que la respuesta es como que no, en general, pero sí que hay casos. Jack Confield, por ejemplo, el Ajá. director de Spirit Rock en California, el centro budista más importante, él cuenta la anécdota de una persona tomando una sustancia una sola vez y que de Sí. acuerdo a él, que es un maestro budista, se le despertó el corazón de la bodhicitta y estuvo iluminada el resto de su vida. Pero son casos muy concretos, ¿no? La Ajá, mayoría de los casos yo creo que no va por ahí, ¿no? Que la gente tiene una ajá. experiencia mística, lo que sí que después se reporta, como en este estudio que decías, en los estudios longitudinales, que la Sí. gente la valora como una experiencia de las más importantes de su vida y queda como una Ajá, especie que llamo como un residuo de predisposición mística ajá. o de predisposición espiritual y que a veces puede haber un cambio de cosmovisión muy importante, que también es Uy, importante, ¿no? y que puede llevar a que las personas implementen otras prácticas, ¿no? Esto en el libro de Thich Nhat Hanh, por ejemplo, se explica muy bien cómo muchos maestros budistas que se convirtieron en maestros budistas en Estados Unidos, se les hizo una encuesta, se les entrevistó y luego muchos reconocían que se habían convertido en maestros budistas por haber tenido experiencias místicas con psicodélicos y por ver que no se quedaban en ese estado y entonces buscar una práctica más, digamos, de mantenimiento, como ir al gimnasio, y encontraron la meditación, cada uno la suya, hacen otras, y entonces, digamos que les sirvió para esto, ¿no? Como esa apertura, ¿no? Esta metáfora, ¿no? Como que te llevan a la cumbre de la montaña en helicóptero, pero luego te bajan otra vez a la falda, pero ya sabes que hay una cumbre a la que subir, ¿no? Que si ni siquiera sabrías que hay una montaña. Efectivamente, efectivamente. Sí, recuerdo el famoso panel organizado por la revista budista Triciclo, Tricycle, ¿no? Con John Halifax y muchos maestros budistas. Y curiosamente todos dijeron que su camino había empezado con los psicodélicos, pero ya no lo recomendaban a los estudiantes, ¿no? Y era una Ah, no. cuestión, era una cuestión Bueno, curiosa. también hay Pero esta frase de Alan Watts. Sí. hoy en día sí que hay maestros budistas que recomiendan como Ajá. adjunto al camino espiritual, que lo estabas hablando hace un momento también, ¿no? Sí, y yo he escuchado algunos que son incluso críticos de decir, bueno, yo cuando veo que alguien avanza, avanza, avanza y se queda estancado, a veces le digo que pruebe para que se desestanque, ¿no? Esto lo he escuchado en varios maestros también, ¿no? Pero, y Alan Watts es curioso que decía, ¿no? When you have the message, hang up the phone, ¿no? Cuando hayas escuchado el mensaje, cuelga. No sigas tomando psicodélicos todos los días y ya ha sido el mensaje, ¿no? Ya, lo que pasa es que esto también entra en contraste con las tradiciones de espiritualidad que usan los enteógenos como camino espiritual, ¿no? Sí, sí, Como sí, por ejemplo sí, las sí, sí, por tradiciones supuesto, sí, sí, indígenas, sí. ¿no? O Sí, como ayahuasqueras, el Santo Daime, la Santo iglesia Daime, ¿no? de... Como un Sí, sacramento, ¿no? sí, Y sí. también con los caminos más seculares, ¿no? Desde Terence McKenna, Stanislav Grof, el camino del psiconauta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Personas muy respetadas que, Sí, que sí, dicen que los psicodélicos pueden ser un camino espiritual sí, sí. intrínsecamente, ¿no? Bueno, yo Incluso conocí... incluso fuera, ¿no? En eh, tradición contemplativa, ¿no? pero no sé si te contó esta anécdota, yo conocí un chamán en Colombia que tenía 84 años y llevaba desde los 24 tomando 3 veces a la semana ayahuasca. 60 años, 3 veces a la semana, que yo lo multipliqué, son 9000 veces. Y él Ya, estaba bien, o sea, iba a su huerta, ordeñaba las vacas, era como el alcalde del pueblo, o sea, le venía a pedir consejo, bueno, en esa dirección, ¿no? De que puede ser un camino claro, espiritual, que no es para todo el mundo, evidentemente, pero que efectivamente, es otra vía, ¿no? efectivamente, no es para todo el mundo. Y después lo último que comentabas, ¿no? Como cada vez hay más y más tradiciones, ¿no? Desde el budismo moderno, incluso tibetano, como gente de grupos cristianos, ¿no? Que están adoptando, ¿no?
algunos psicodélicos, la toma sensata de psicodélicos como adjunto al camino espiritual, ¿no? Como esa monja budista que vivía en Barcelona que utilizaba Sí. ayahuasca para guiar a los estudiantes a través de los bardos budistas o los reinos budistas, Ujú. el Dharmakaya, Nirmanakaya, ¿no? Parece con Sí, éxito, sí. ¿no? Y grupos cristianos que también la están empezando a usar, ¿no? Yo creo que esto se está extendiendo a una velocidad crucero, ¿no? De todo Exponencial, sí, sí. Pues de exponencial. hecho hay este estudio también de líderes religiosos, no sé si tú lo conoces, que ya se hizo en los 60 con psicodélicos. Entonces aquí ya no era, o sea, es un poco, digamos que con el estudio del Viernes Santo, los más alejados de que estudiar los psicodélicos como psicoterapia psicodélica. Es como realmente estudiarlos a nivel ya de desarrollo espiritual, ¿no? Pero en este caso, que está replicando ahora la Universidad de Nueva York y la Universidad Johns Hopkins, y ya se ha publicado la parte cualitativa del estudio, todavía no la cuantitativa, lo que querían era ver, bueno, qué opinaban los líderes religiosos espirituales de cada tradición, que hubo de todas, ¿no? De budistas, hinduistas, de religión judía, cristianos, contrastar con su propio camino espiritual y también cómo les afectaba de cara a estar abiertos a tolerar o a empatizar con otras Mm, tradiciones, ¿no? claro, Y de hecho, de lo poco que pudieron explicar en el estudio, en el Congreso de MAPS, donde se presentó esto, es que una de las cosas que más pasaba es que de repente tenían visiones que no pertenecían a su tradición espiritual, lo cual les sorprendía mucho, y que eso les ayudaba a ser más tolerantes con otros caminos espirituales. Entonces, no sé si efectivamente. conocías con este estudio, ¿lo tenías presente? Sí, 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 sí. Bueno, yo escuché algunas presentaciones iniciales en un Ok. congreso, creo que también en Ajá. MAPS, sobre el estudio, pero no de los resultados, porque estaba Ajá. un estudio que estaba en marcha en aquel entonces, ¿no? Entonces, esto último que has dicho no lo conocía, ¿no? Pero claro, es curioso, ¿no? Porque por un lado tienes muchas tradiciones, ¿no? Como que tomas un psicodélico, por ejemplo, de la jungla de la ayahuasca, ¿no? Que la gente tiene visiones de jaguares y de serpientes, lo coge el santo daime y de pronto empiezan a tener visiones de Cristo y la Virgen María, ¿no? Hay un elemento Ajá. contextual, ¿no? Pero por otro Claro, lado, claro, claro. siempre también ha habido, ¿no? La investigación de Stanislav Grof lo ha demostrado, ¿no? Como cantidad de personas, ¿no? Como de distintas tradiciones pueden tener acceso al simbolismo transcultural, transreligioso de otras tradiciones que no han estudiado, ¿no? Y no solo ver esos símbolos como los mandalas o el árbol de la vida del judaísmo, sino entender el significado de los colores, de las formas, de los sefirot, ¿no? Es algo realmente como casi paranormal, ¿no? Entonces a mí no me Sí. extraña que personas sobre todo abiertas espiritualmente, aparte de tener experiencias de sus caminos, puedan también tener experiencias de otros caminos. Y yo creo que aquí, cuando el diálogo interreligioso también puede llegar a Ajá. una dimensión experiencial, sentida, mística, que hasta entonces nunca ha sido posible, excepto en algunos retiros de monjes, pero yo creo que los enteógenos es una herramienta para profundizar y Ajá. también poder llegar a esa conciliación de doctrinas y enriquecimiento mutuo entre tradiciones místicas, que yo creo que no hay ni casi ninguna otra herramienta con tanta potencia, usada de una manera Ajá. pues con sentido común y con un contexto de seguridad, etcétera, claro. Pues es como una última frontera, ¿no? Porque ya los psicodélicos, digamos, que lo que es la psicoterapia con psicodélicos está ya bastante estudiado, aunque todavía hay que acabar de, ¿no? de demostrar la eficacia para diferentes condiciones, pero es un área que ya está muy avanzada. También incluso la área de las microdosis ahora, o de incluso el uso para creatividad, parece que justamente este uso de los psicodélicos más para el desarrollo, vamos a llamar espiritual, o incluso en contextos de tradiciones espirituales religiosas, podría ser como Sí, una última frontera, ¿no? Que todavía está por explorar sí, y que puede ser sí. muy valiosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso sí, aunque también yo diría que hay todavía otra Ajá, frontera, porque claro, todo esto aún está basado en un paradigma de buscar el efecto, ¿no? El efecto sanador, el efecto transformador en el ser humano, ¿no? Pero ajá, pone entre paréntesis la dimensión cognitiva epistémica, ¿no? De los enteógenos y de la mística en general, que es, nos están realmente ofreciendo información verídica sobre la realidad, ¿no? ajá, Tanto esta ajá, realidad, este mundo, como estas otras realidades sutiles o incluso ajá. últimas, ¿no? Y yo creo que esa es la última dimensión, la última Bueno, frontera en todo esto. como la ontológica, epistemológica, digamos. Exacto, exacto, exacto. Ok, ok. Bueno, Pero, y Iker, creo entonces, que vamos a tener que ir cerrando casi, ¿eh? Pero a ver, última sí, sí, pregunta. sí. Yo te quería preguntar esto, ¿no? ¿Qué rol crees que pueden jugar los psicodélicos justamente en el contexto del desarrollo espiritual, de las tradiciones espirituales, de cara al futuro? O sea, ya no solo qué rol pueden jugar, sino cómo lo visualizas tú
hipotéticamente, de aquí a 10 o 15 o 20 o 50 años, que esto puede empezar a suceder, ¿no? Sí, yo creo que es casi inevitable. Lo que estamos viendo son pasitos de bebé en la Ajá, adopción de enteógenos y psicodélicos por las tradiciones espirituales. Creo que el ajá. siglo XXI va a ser una especie de explosión, Boom. de boom en este sentido, ¿no? E incluso ahí yo creo que van a haber como razones pragmáticas en muchas tradiciones porque van a decir, ostras, con este tipo de sacramentos la gente tiene experiencias, ¿no? Que no tienen de otra manera, ¿no? Claro, Y a lo mejor en un contexto asegurante sí, sí. de unas medidas tal, pues podemos, claro, las tradiciones, esto quizás no es lo mejor, no sé, visión de las tradiciones, pero siempre han querido como atraer Tener más tener adeptos. más adeptos, ¿no? Entonces, Claro, desde esta claro, claro. perspectiva se van a Claro, dar cuenta claro. de que esto es una cosa Sí, sí. que vende mucho su tradición si proveen de Claro, bueno, experiencias. o sea, si lo entendemos como decía Groff, que son tecnologías de la conciencia, claro, si una tradición adopta una tecnología nueva, esto es como los móviles, o sea, como China y Estados Unidos con la tecnología, ¿no? Si ellos tienen una tecnología nueva, la Efectivamente, tenemos que tener nosotros también, ¿no? Si los efectivamente. psicólogos son una tecnología de la conciencia, esto va a ser como una, bueno, en positivo, pero no, Sí, pero bueno, una sí, manera pero más allá de esta sí, dimensión más quizás un poco competitiva, mercantilista y sí, tal, que pero existen las era un poco, tradiciones, hay o una de evolución de la dimensión, conciencia, se le puede dar la sí, vuelta. exacto, una dimensión como más genuinamente mística y vivencial, ¿no? De que los Sí, mismos personas que están en lugares de poder en estas tradiciones tengan vivencias, como estas personas en estos estudios de John Hopkins, y sí, digan, sí, ostras, esto es algo realmente valioso para el desarrollo espiritual de nuestros adeptos, de nuestros estudiantes, de nuestros sí, sí, de discípulos, nuestra ¿no? comunidad, sí, sí, Efectivamente, sí. vaya por ahí. Muy bien. Muy bien, Pues Iker. nada, muchas gracias, Jorge. Si quieres decir unas últimas palabras para nuestros, las personas que nos estén escuchando ahora, nos escuchen en periodo, ¿quieres añadir unas palabras? Pues bueno, nada, simplemente Pues bueno, está bien así. celebrar que estas serie de entrevistas las estás haciendo desde el Vaticano en este momento tan, pues tan cumbre, ¿no? Tan del cambio y que esperamos que toda nuestra fuerza mística también se dirija a que elijan a un papa al menos tan liberal, al menos tan compasivo, al menos tan fantástico Abierto como este como último Francisco. papa como este último Sí, Francisco, que yo creo, como todo, mucha gente liberal, ha sido el sí. mejor papa que ha tenido la Iglesia Católica probablemente desde Mucho siempre. No, no tiempo. conocemos cómo era San Pedro, pero al menos históricamente de los que conocemos. Voy a decir una broma un poco en relación a lo que decías. Estamos haciendo como un conclave transpersonal psicodélico paralelo Muy al bien, conclave, adelante, como para adelante. darle esa energía a todo Muy el evento. bien, Pues muy bien, gracias, Jorge, Iker. y Te bueno, animo, seguimos en adelante. contacto. Gracias por haber querido participar en el evento. Muy bien, Chao, hasta adelante luego. con todo. Chao, chao. Adelante, chao. Chao. Chao.